Bien, habíamos visto la clase pasada que en situaciones en las que, o sea, en mercados donde había un monopolio natural, había incentivos por parte del Estado para regular el comportamiento de estos monopolios. Y bueno, no sé si llegamos a señalarlo bien, pero hablamos de que ese incentivo se da cuando hay monopolio natural porque la existencia de una empresa monopólica se vuelve necesario para que los costos se mantengan bajos, ¿no? Si estamos en una situación de monopolio que no es natural, se supone que las barreras de entrada no son tan altas como para que otras empresas puedan entrar, ¿no? O sea, mejor dicho, no, puede haber barreras de entrada, pero no hay un tema con los costos de producción y entonces, en realidad, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que voy de nuevo. Cuando estamos en una situación de monopolio natural, es deseable que haya una única empresa porque eso permite mantener los costos de producción relativamente bajos y por lo tanto vender esos productos a precios más bajos, lo cual beneficia a los consumidores. Cuando estamos en una situación, en un mercado donde hay monopolio o hay empresas con poder de monopolio que no se asienten en lo que llamamos un monopolio natural, ustedes podrían decir, bueno, ahí también el Estado tiene sentido que intervenga, pero ahí tiene más sentido que el Estado intervenga en remover las barreras de entrada y salida y permitir que entren nuevas empresas, facilitar la entrada de nuevas empresas, que en entrar al mercado el Estado para establecer precios y para regular precios. O sea, la regulación del Estado se puede dar de muchas formas en un mercado. Cuando establece precios es como la forma más extrema de regulación. Pero hay un montón de pasos previos que el Estado puede realizar para darle un marco de mayor competencia a los mercados, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la regulación de precios que hace el Estado se justifica cuando el monopolio es natural. Cuando el monopolio no es natural, tiene más sentido que el Estado trabaje sobre las barreras de entrada y salida, ¿sí? Porque eso estimularía la competencia, al fin y al cabo. Porque algo que también creo que no mencionamos la clase pasada es el hecho de que si bien está muy lindo establecer que el Estado diga, bueno, mira, vos tenés que producir cuando el precio es igual al costo marginal o igual al costo medio, hay una realidad y es que por lo general el Estado no conoce los costos de las empresas, ¿sí? Bueno, de por sí las empresas no, en la función de costo marginal, la función de costo medio, es una construcción teórica, las empresas no calculan sus funciones de costo marginal y costo medio, pueden calcular sus costos medios, pero no calculan funciones, ¿sí? Y entonces cuando el Estado viene y dice, mira, vos tenés que producir en el punto donde a un precio, vos tenés que producir y cobrar para un precio igual al costo medio, la empresa, bueno, nada, puede no transmitirle la información de cuál es el costo medio al Estado, ¿sí? Entonces para el Estado es muy difícil regular esa situación, sumado a que también acá estamos suponiendo que, bueno, se tiene que vender una cantidad tal que el precio sea igual al costo medio y la realidad es que, bueno, muchas veces hay problemas de información, costos de transacción que hacen que el precio final no sea aquel que es igual al costo medio, ¿sí? O sea, quiero decir, una empresa monopólica podría vender en Buenos Aires un bien a un precio que cumpla con esta igualdad, pero después tiene costos de transacción, costos de traslado que hacen que en otra parte del país estos precios sean otros. Entonces, ¿cómo regula el Estado esas diferencias? Le resulta muy difícil, ¿sí? Porque las empresas claramente no les van a dar acceso
a su información de costos. Y la función de demanda también es una función desconocida, si bien uno puede ver y hacer análisis para entender cómo se comporta la demanda y cómo se comporta frente a variaciones en el precio o frente a variaciones en la renta. La verdad es que la demanda cambia todo el tiempo, o sea, la función de demanda, lo que conocemos como función de demanda, cambia, bueno, cambia por la moda, cambia por variaciones en la renta, cambios en los precios relativos. Entonces se hace muy difícil estimar una función de demanda con la cual trabajar y mantener fija. ¿Sí? No es útil, a lo mejor para algunos estudios puntuales, pero no es útil tener una función de demanda actual, sí, en trabajar todo el tiempo con una función de demanda. ¿Sí? Las empresas no trabajan con una función de demanda, no estiman una función de demanda para trabajar. Entonces lo que tenemos es un problema de información para que el Estado sea capaz de regular. ¿Sí? Y esto, bueno, entonces esto, que idealmente debería ser así, queda un poco a mitad de camino. No sé si había alguna duda con respecto a las reglas de regulación que habíamos visto en la clase anterior. Si no hay ninguna duda, pasamos a ver cómo aplicamos eso en un ejercicio práctico. ¿Sí? Vamos a plantear una situación, bueno, ustedes ya tienen los resultados a mano, pero vamos a plantear una situación donde la firma tiene una función de costos expresada ¿sí? por esta función 400 más 25Q y la función de demanda indirecta ¿sí? está dado por P igual a 100 menos Q sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a calcular es cuánto produciría el monopolio y a qué precio lo ofertaría si no hubiera regulación. Si este fuera el caso, ¿sí? el monopolio va a maximizar sus beneficios con la función ingreso total menos costo total, pero con la diferencia en este caso de que como el monopolio ofrece a toda la demanda, responde a toda la demanda, P está reemplazado, o sea, no es un dato para el monopolio, sino que P depende justamente de la función de demanda indirecta. ¿Sí? Entonces acá reemplazamos por la función de demanda indirecta, multiplicamos por Q, entonces esta sección es... Entonces esta sección es el ingreso total y esta otra sección va a ser el costo total, ¿sí? Fíjense que acá agarré la función de beneficios y simplemente derivé por respecto a Q, ¿sí? Que es la variable de decisión del monopolio. O sea, derivé la función de beneficios con respecto a Q, ¿sí? O sea, quiere decir, yo acá no tomé el ingreso marginal por un lado, el costo marginal por el otro, e igualé. Hubiera sido lo mismo hacer eso, que simplemente derivar el beneficio con respecto a Q, ¿sí? Pero bueno, elegí agarrar la función de beneficio y derivarla con respecto a Q. De nuevo, podría haber agarrado este término y obtener el ingreso marginal y agarrar este término y obtener el costo marginal y luego igualarlos y hubiera llegado al mismo resultado. ¿Ok? Bueno, de esta derivada lo que tengo es que me queda 75 menos Q, tengo que igualar a 0 porque estoy buscando un punto máximo, ¿sí? Entonces me queda que Q es igual a 75. Reemplazo en la función de demanda indirecta
y me queda que P es igual a 62,5. Y luego reemplazo estos dos valores en la función de beneficios y obtengo que el beneficio del monopolio es 2.412,5, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá con estos cálculos? ¿No? Lo están viendo no sé si tuvieron tiempo de pasarlo a sus notas y desarrollarlo ustedes, revisarlo. Bueno, bien. Esto es una situación sin regulación para compararlo, ¿no? Obviamente con lo que vamos a plantear ahora, que es una una situación con regulación, con la primera regla, que es precio igual a costo marginal. ¿Ok? Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es encontrar el costo marginal. O sea, agarramos la función de costo total, la derivamos con respecto a Q y nos va a quedar que es 25. ¿Sí? Se ve claramente acá que el único término que tiene una Q es este. Derivo con respecto a Q, me va a quedar 25, un costo marginal constante. Y eso entonces lo igualo al precio. Y el precio, en el caso del monopolio, de nuevo, está dado por la función de demanda indirecta, ¿sí? Que es lo que expreso acá. Entonces lo que me va a quedar es 25 igual a 100 menos Q sobre 2, ¿sí? O sea, esto queda igual a 25, con lo cual, bueno, hago los pases, hago la resolución de esta fórmula, ¿sí? Y me queda que Q es igual a 150. Reemplazo luego en la función de demanda indirecta y me queda que P es igual a 25. Reemplazo eso en la función de beneficios, que ya la tengo acá, ¿sí? Y me queda que este monopolio si produce, si produce una cantidad tal que el precio sea igual a su costo marginal, ¿sí? Va a tener una pérdida de 400 pesos. 400 unidades monetarias por lo menos, ¿sí? Pero bueno, fíjense que le estamos diciendo, mira, produce una cantidad tal que la tengas que cobrar un precio para que la demanda la absorba igual a tu costo marginal, ¿sí? Igual al costo marginal de producir esa cantidad, ¿sí? Que sería 25. Y eso le da una pérdida, pérdidas, perdón, ¿sí? La siguiente regulación es que el precio sea igual al costo medio. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que hacer acá es calcular el costo medio. Tenemos que el costo total es 400 más 25Q, lo dividimos por Q y tenemos 400 sobre Q más 25. ¿Sí? Fíjense, esta Q se va y acá dividimos con respecto a Q. ¿Sí? Entonces, queda 400 más 25. Acá Malena me pregunta cómo derivé el beneficio sin regulación. A ver, volvamos. Termino con el costo medio y vuelvo para atrás. Sí, hay alguien que se le abrió el micrófono. Son dos ejercicios, son dos tipos de regulación diferentes. Por un lado estamos viendo qué pasa con una regulación que establece que el precio es igual al costo marginal y lo que vemos es que tendría que ofrecer 150, para un precio de 25, pero eso le daría beneficios negativos por 400. A ver, que alguien se le abrió el micrófono, por favor que lo cierre, porque encima se escucha. Y por otro lado, digo, ya está, hasta acá, digo, resolvimos con una regla de regulación, ¿sí? Por otro lado decimos, bueno, si la regulación, como tiene pérdidas, si la regulación en realidad es precio igual a costo medio, ¿qué resultados obtenemos? Bueno, y ahora estábamos viendo eso, ¿sí? Son dos formas de regular. Son dos formas de regular el monopolio. Sí, la regulación por precio igual a costo marginal es la que más se acercaría a competencia perfecta. ¿Sí?
o sea, si el monopolio pudiera producir en ese punto, la situación que se daría, la cantidad ofertada y el precio sería equivalente a una situación de competencia perfecta. Pero bueno, recuerdan lo que habíamos dicho en la clase pasada, que como estamos planteando una situación de monopolio natural, donde los monopolios naturales lo que tienen como característica principal es que su costo marginal es decreciente y su costo medio también, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando le pedimos que utilice la primera regla, o sea, cuando el Estado le pide que produzca en el punto donde el precio sea igual al costo marginal, lo que ocurre por lo general, o siempre en realidad, es que tiene beneficios negativos, ¿sí? Entonces eso abre el planteo a decir, bueno, capaz no está tan bueno que produzca en este punto porque alguien tiene que pagar después por estos beneficios negativos. Una empresa no se va a sostener si tiene beneficios negativos constantes, o sea, constantes a lo largo del tiempo, ¿sí? Continuos en el tiempo. Entonces, capaz una segunda opción de regulación podría ser que el precio sea igual al costo medio. Y entonces, bueno, acá vamos a ver qué ocurre con esta regulación, ¿sí? Bueno, termino y vuelvo, ¿vale? Vuelvo a la función de beneficios. Les decía, bueno, acá para obtener los valores de las cantidades y los precios dados por esta regulación, lo que tengo que hacer primero es obtener el costo medio, ¿sí? Y luego, que es 400 sobre Q más 25, y luego igualarlo al precio, sabiendo que el precio está dado por la función de demanda indirecta, 100 menos Q sobre 2. Entonces lo que nos queda es 400, o sea, nos queda 400 sobre Q más 25 igual a 100 menos Q sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo saco este Q del denominador? Esto, a ver, voy a salir esta pantalla completa. A ver. Como, fíjense acá, lo que estaría quedando, ¿sí? Es esta fórmula. A ver, vamos a ponerle... Sí, nos está quedando esta fórmula. Si la reordenamos un poco, ¿sí? Lo que tenemos es... Voy a volver a copiarla. Fíjense, paso este 25 para el otro lado, me queda menos, no, me queda 75, ¿sí? Paso este término para el otro lado y me queda menos, me queda chiquitito, menos, ¿sí? Y de este lado al igual me queda un 0, ¿sí? Ahora, ¿puedo yo tachar estos dos términos? ¿Puedo yo tachar las Q acá? Bien, no porque hay menos, exactamente, no es una multiplicación, no es una división, entonces yo no puedo tachar esas Q.
¿Cómo trabajo con una función donde tengo una Q en el denominador? Bueno, lo mejor que puedo hacer es tratar de sacarla del denominador, ¿sí? Y para eso lo que voy a hacer es multiplicar todos los términos, ambos lados del igual, a ver si esto me responde, por Q, ¿sí? Entonces yo acá lo que hago es multiplico por Q, y acá también el 0 lo multiplico por Q. Obviamente, qué gracioso, ¿no? Multiplico algo por 0, me va a dar 0. Con lo cual, no... Me va a seguir quedando 0, quiero decir. Pero bueno, lo que logro con esto, fíjense, es que al multiplicar este término por Q, ¿sí? Esta Q se me va del denominador y simplemente desaparece. Esta Q me queda al cuadrado y este 75 me queda multiplicado por Q. ¿Se ve? Entonces esta es una forma si uno tiene la variable en uno de los términos en el denominador, al multiplicar todos los términos, ¿sí? Por la variable, bueno, terminamos con una cuadrática, pero sabemos resolver una cuadrática, mientras que tener Q en el denominador podría implicar un problema para resolverlo. Sí, esta multiplicación por Q se hace solo para sacar este Q del denominador y tener una expresión matemática que sepamos resolver. ¿Sí? Ya estemos más cancheros para resolver. Entonces nos termina quedando una cuadrática, agarramos la calculadora, o quien no quiere usar la calculadora, no tiene la calculadora con esta función, hace la famosa fórmula para resolver cuadráticas, ¿sí? Y obviamente, como es una cuadrática, vamos a obtener dos valores. Sí, voy a mover acá un poco esto, después lo ordeno. Vamos a tener dos valores para Q, o sea, hay dos valores que hacen que esta función sea igual a 0. Uno que es 144,46 y otro que es 5,53. Si yo soy el Estado y le estoy diciendo a la empresa monopólica que bueno, estoy regulando a esta empresa monopólica, va a ser para que produzca más a un precio menor, ¿sí? Entonces, esta segunda opción no va a tener sentido. Acá está produciendo poco a un precio alto, fíjense, incluso es más bajo, estos valores son más bajos que sin regulación, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Entonces, esta segunda opción no es relevante, ¿sí? No, podríamos tacharla así, no es relevante para el monopolio, no, para el Estado, digamos. Que ocurra esta segunda opción no es relevante. Entonces, el Estado se va a quedar con esta opción, ¿sí? Con la opción de que la empresa produzca 144 unidades y las venda a 27,76, ¿sí? Ahora, acá tenemos un tema con los decimales. Hay muchos decimales, había muchos decimales, entonces el beneficio nos sigue dando negativo en 1,29. En realidad el beneficio nos tiene que dar 0 cuando producimos o cuando le decimos al monopolio que produzca cuando el precio es igual al costo medio. Pero como probablemente en la resolución del ejercicio fuimos dejando decimales de lado, bueno, esa diferencia nos termina dando un beneficio de menos 1,29. ¿Sí? Fíjense que en el segundo también acá hay una diferencia de 0,01. Pero eso es producto de los... eso es producto de los decimales que no utilizamos, ¿ok? No, está bien que redondeen. Y si les da un número así, que aclaren que bueno, que si bien este es el número, que si bien este es el número que obtuvieron con
con los datos por el redondeo, o sea, porque hay cosas que, o sea, hay números que pueden dar un poco de distinto y no dañan el concepto, digamos. Pero si nos da un número así negativo cuando decimos que estamos buscando que el precio sea igual al costo medio, nada, alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo? Se supone que no aplicaste la regla precio igual a costo marginal porque al monopolio le daba beneficios negativos y ahora aplicas la regla precio igual a costo medio y seguís teniendo beneficios negativos. ¿Qué pasa? ¿No? Bueno, para dejar asentado que uno sabe que en realidad los beneficios deberían ser nulos, está bueno expresarlo, en el examen. Sí, sí, porque cuando el precio es igual al costo medio, estás diciendo que el ingreso total es igual al costo total. ¿Sí? Pensá en el área de ingreso total y de costo total, ¿sí? El área de ingreso total es P por Q, y el costo total está dado por costo medio por Q. Si los dos, costo medio y P, son iguales, las dos áreas son iguales, ¿sí? Ok, vuelvo a lo que me había preguntado Malena, sobre la derivada, sin regulación, ¿sí? Bien, lo que hice acá fue, vamos a agarrar la función de beneficio, ¿sí? Que es esta, o sea, si uno quiere despejar un poco más, o sea, en realidad elaborar un poco más sí, eso es un exponente, puede, ¿cómo se dice? Perdón, si uno quiere resolver un poco más, digamos, esta ecuación, ¿sí? Puede decir, bueno, en realidad acá tengo menos 400, acá tengo menos 25, porque acabo de sacar el corchete, ¿sí? Entonces, como acá tengo menos 25Q, acá podría decir que en realidad tengo 75Q, ¿sí? Y este término lo saco. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo único que hice fue eh, sintetizar un poco la fórmula. Entonces ahora lo que hago es derivar con respecto a Q, el beneficio, ¿sí? Que es una forma también de maximizar el beneficio. O sea, si yo lo derivo y lo igualo a cero, estoy también encontrando un punto de inflexión para el beneficio que va a ser el máximo del beneficio, ¿sí? El punto máximo. Entonces, fíjense, acá si derivo este primer término con respecto a Q, me queda 75, ¿sí? Me queda 75. Este segundo término, esto es una Q elevado al cuadrado, entonces baja el 2, ¿sí? Y me queda Q elevado a la 1. Este 2 que baja se elimina, digamos, se cancela, perdón, con el 2 que está dividiendo y entonces acá me queda menos Q. Y este 400 simplemente se va porque no tiene, bueno, no está multiplicado por ninguna Q, ¿sí? Esto es una constante, entonces desaparece. Y ahí me queda 75 menos Q, que lo tengo que igualar a 0 justamente porque lo que estoy buscando es un punto de inflexión, ¿ok? Y así es como llegamos a este resultado, ¿sí? Que es equivalente a calcular por un lado el ingreso marginal, por otro lado el costo marginal, como les decía antes, e igualarlo, llegan a lo mismo. Ustedes hagan lo que les parezca más fácil, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio?
¿no? Insisto, miren que no vamos a volver a hacer ejercicios de regulación. Así que si tienen alguna pregunta... A ver, nos queda medio apretado, pero vamos a dejarlo así. Así después cuando me pregunta si quiero guardar, le pongo que sí directamente. Bueno, bien. A ver, Rocío, costo marginal igual a 25, lo sacás de hacer el costo marginal de la función de P, no, de la función de costo total, ¿sí? De acá. Sacás el costo total, calculo el costo marginal y me queda el 25, ¿sí? Siempre tenemos que hacer las dos regulaciones. No, en realidad el ejercicio te puede pedir cada una, la otra o las dos. Pero sí son las únicas dos que vemos. Digo, yo acá previamente presenté 4 regulaciones. Son las únicas dos que aplicamos matemáticamente, ¿sí? Las otras son más complicadas para resolver. Entonces, para lo que es la matemática, solo son esas dos según lo que diga el ejercicio. Bueno, sí, debería aclarar de alguna forma, ¿sí? Digo, puede haber un error en el enunciado de no ser lo suficientemente claro, pero debería aclarar. Los varones hoy están re dormidos, ¿eh? Bueno, así se las tiro, a ver si alguno despierta. Aunque creo que estoy siendo injusta, porque hubo uno que sí me... Acá está Owen. Owen estuvo interactuando. Bueno, bien, hablemos de discriminación de precios. Que no tenemos que confundirlo con la regulación, ¿sí? En la discriminación de precios es una acción que hace el monopolio para lograr más beneficios todavía, ¿sí? Es como una estrategia, bueno, en algunos casos la discriminación de precios se realiza a través de estrategias de marketing, ¿sí? Pero la idea es que la empresa monopólica decide cobrar diferentes precios a diferentes consumidores, ¿sí? Obviamente según las preferencias de los consumidores, según las características de su función de utilidad, le va a cobrar a distintos consumidores diferentes precios. Y seguro que van a encontrar, en la vida real van a encontrar un montón de ejemplos para compartir conmigo sobre discriminación de precios. A ver, esperen que voy a poner la pantalla completa acá. Para que haya discriminación de precios, a ver, en la vida real existen muchas situaciones de discriminación de precios, muchas situaciones en las que una empresa le cobra a diferentes personas diferentes precios, pero para poder modelizar este comportamiento, ¿sí? Para llevarlo a un gráfico, a un modelo matemático, que no vamos a ver el modelo matemático, pero sí la parte gráfica, tenemos que hacer algunos supuestos, ¿sí? Y uno de esos supuestos es que cuando hablamos de discriminación de precios estamos hablando de bienes homogéneos, porque no vale decir, bueno, yo cobro un precio diferente por 2 bienes cuando uno de los bienes es diferente al otro. ¿Sí? Yo te cobro 2 precios diferentes por los celulares, pero resulta que un celular es rosa y el otro es negro. No sé. ¿Sí? Bueno, ya el hecho de que sea rosa y a lo mejor tener una carcasa rosa es diferente, es difícil encontrar un celular con una carcasa rosa y entonces tiene sentido que te cobren más caro por esa carcasa rosa. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, si comparamos dos bienes que no son homogéneos, o sea, si comparamos dos bienes que son diferentes, y los precios son diferentes, bueno, ahí no hay discriminación de precios, ¿sí? Ahí te están cobrando porque, o sea, le están cobrando a los consumidores diferentes porque
prefieren el color rosa al color negro, ¿sí? O sea, ¿por qué prefieren en algún punto esas diferencias, ¿ok? Entonces, para hablar de discriminación de precios, tenemos que hablar de que se cobran diferentes precios por bienes homogéneos, bienes que son iguales, 100% iguales, ¿sí? Bueno, tenemos que, por otro lado, suponemos que justamente, suponemos, o sea, vamos a ver que esa discriminación de precios se da en parte porque los consumidores tienen diferentes funciones de demanda, o se podría expresar de otra forma diciendo que tienen diferentes preferencias, ¿sí? Y el punto está en que la empresa desarrolla estrategias para identificar esas preferencias de los sujetos, ¿sí? Y el tercer supuesto, que sí es muy importante, es la imposibilidad de reventa. Cuando hay discriminación de precios, tiene que haber imposibilidad de revender el bien. Porque si a mí me lo cobran más barato, porque, o sea, la empresa a mí me cobra el bien más barato porque, no sé, porque identifica que soy un consumidor totalmente desinteresado por la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí me cobran la Coca-Cola muy barata para tratar de convencerme de que la consuma, pero yo después me doy vuelta y voy a otro mercado o voy al vecino de al lado que es fanático de la Coca-Cola y se lo vendo, la empresa claramente va a estar perdiendo plata. Entonces, ahí respondo la pregunta, la consulta del grupo. Tiene que haber imposibilidad de reventa porque si no se arma un mercado paralelo en el que la empresa no va a estar participando, ¿sí? Y claramente eso a la empresa no le conviene que entre los consumidores se vendan el bien. Entonces, cuando hay discriminación de precios, la empresa busca evitar, o sea, busca esa discriminación de precios ocurre en aquellos mercados en los que la reventa del bien es muy difícil. No, de grupo distinto de consumidores, hablamos de consumidores que tienen distintas preferencias. Siempre hablamos de consumidor final, ¿sí? Entonces, eso, que tienen distintas preferencias. Sí, por ejemplo, bueno, a ver, insisto, yo la Coca-Cola, si Coca-Cola hiciera discriminación de precios y me la vendiera a mí muy barata, porque no me gusta, yo podría ir y vendérsela a mi vecino que es fanático, ¿sí? O sea, si a mí me la cobra muy barata y a mi vecino que la adora se la cobra muy cara, yo podría ir y revendérsela a mi vecino. Pero, por ejemplo, las aerolíneas hacen discriminación de precios, ¿sí? Cuando identifican que se trata de un consumidor, por ejemplo, que viaja por negocios, que generalmente busca viajar temprano al destino para volver relativamente tarde, o sea, busca hacerlo en el mismo día, busca viajar un día de semana, a veces busca viajar cómodo y entonces elige asientos tipo business y esas cosas, la empresa le cobra más caro. Sí, o sea, de hecho los vuelos ida y vuelta en el día generalmente son mucho más caros que los vuelos, que otro tipo de vuelos, que incluso que los turistas, ¿sí? Y bueno, había una época que ahora no sé, pero antes, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tenía vuelos de cabotaje dedicados a jubilados. Y entonces los vuelos salían, por ejemplo, los martes y la gente tenía que volver los jueves. No el jueves de la misma semana, o sea, podían quedarse más de una semana, pero los vuelos eran martes y jueves. Entonces, ¿por qué decimos que Aerolíneas ahí está discriminando precios? Porque discriminando precios e identificando que la persona que compra eso es un jubilado. Bueno, porque alguien que trabaja probablemente no le sea tan fácil tomarse unas vacaciones de martes a jueves, ¿sí? Generalmente las vacaciones de los trabajadores son de lunes a lunes.
Bueno, pero estuvo en su momento. Entonces, uno tiene que tener cierta flexibilidad horaria para poder salir un martes, volver un jueves, ¿sí? Y los horarios tampoco no eran los mejores, capaz era a mitad de la mañana o volvían a mitad de la tarde. Entonces, solo un jubilado, ¿no?, que tiene disponibilidad horaria, que no trabaja, puede decir, bueno, compro ese pasaje que es más barato y no me importa que salir un martes y volver un jueves y salir en la mitad de la mañana y volver en la mitad de la tarde, por ejemplo. Y los pasajes esos obviamente no se pueden revender, porque lo compra el jubilado a nombre de él, lo compra la persona a nombre de él y de ella y no puede salir al mercado a revenderlo a una persona no jubilada, ¿sí? O sea, uno tenía que declarar que era jubilado, poner su CUIL, etc. Otros ejemplos, a ver, de discriminación de precios. Acá Rocío hablaba de las empresas de telefonía. Por ejemplo, de las empresas de celular, hace referencia, Rocío, que hay diferentes líneas, diferentes paquetes. A ver al resto si se le ocurre también otra. A ver. No, preguntaba Ryan si a alguien se le ocurre otro ejemplo de discriminación de precios. Bueno, acá dice Male, dice Denor, las distintas... ¿En qué estás pensando, Sergio, con las distintas marcas de fideos y arroces? Porque ojo ahí que estamos hablando de que los bienes tienen que ser homogéneos. Entonces, si los precios son diferentes porque la calidad es diferente, no se aplicaría discriminación de precios. Ahí simplemente están cobrándote por otra calidad. De la venta por mayor, sí puede ser cuando uno compra en bulto y le hacen descuento, de alguna forma están identificando la preferencia del consumidor. También sí es una forma de que el consumidor revele bueno, sí, que revele sus preferencias, ¿sí? Entonces, claro, hacen descuentos por compra en bulto. También Male que dijo Edenor. Sí, Edenor también cobra diferentes tarifas. Ahí hay una discriminación de precios porque se cobran diferentes tarifas según los niveles de consumo. Aquellos que consumen más se les cobra más caro. Y esa discriminación de precios, en particular de los servicios públicos, no responde tanto a una lógica monopolista, sí, monopolista, sino que responde más a una lógica de regulación de servicios, ¿sí? Responde más a, de alguna forma, a lo que es la regla 4 de precio no lineal, ¿sí? De que se le cobra un cargo fijo y después, según el consumo, se cobra diferentes precios. En realidad, a ver, por un lado es una forma de discriminación de precios, pero es una forma de discriminación de precios que aplica más el Estado para beneficiar, para sostener el sistema y beneficiar a la gente de menores ingresos que a la inversa. Sí, ISA también lo hace, claro. Pero, o sea, hagamos foco, sí, en que se asocia más a regulación que a discriminación de precios porque lo que se busca ahí es maximizar el beneficio de la sociedad, ¿sí? Mientras que en discriminación de precios lo que va a buscar la empresa es obtener mayores beneficios.
¿Ok? Eh, bueno, sí, a ver. Eh, la venta por mayor, pero por lo general también se revende. Eh, sí, a ver, no, a ver, una cosa es la venta por mayor a comercios, que es para reventa, ¿no? Y la empresa que lo ofrece se dedica a vender a por mayor para que comercios minoristas vendan. Digo, eso es una cosa. Y otra diferente es cuando el consumidor final, el hogar, va al supermercado o a un mayorista incluso y le dice, bueno, si te llevas 1 kilo de yerba, te cobro un precio, pero si te llevas 3 o más, te cobro otro precio. ¿Sí? Son dos situaciones, digamos, diferentes. Y si bien la familia podría revenderla, la diferencia de precio tampoco es tal como para... Bueno, en realidad sí, la familia podría revenderla, sí, podría, pero... Bueno, pero nada, sí. Pero igual es una forma de discriminación de precios, o sea, porque ahí lo que se está captando es, bueno, justamente la disposición de la familia a comprar más barato, ¿sí? A hacerse ese diferencial de precios. Pero bueno, sí, es verdad que se podría revender, eso es verdad. El transporte público, no. El transporte público pasa lo mismo que el resto de los servicios públicos, como Malena que hablaba de AISA o de Edenor, ¿sí? En realidad hay discriminación de precios, pero más esa discriminación de precios responde más a una regulación, ¿sí? Porque es el Estado el que dice, bueno, discriminemos precios para que más gente pueda acceder a este servicio que una discriminación de precios per se del monopolio para maximizar sus beneficios, ¿sí? Owen acá que habla de cuando sos como una forma de fidelización, ¿sí? Te hacen descuentos, bueno, pero no para revender, ¿no? Sino como que te hacen descuentos cuando sos un cliente fiel, como una forma de retenerte y que sigas comprando. Eh, Piensen también en, bueno, sí, mm, ok, Francisco, vos decís Club Día en relación a lo que decía Owen de fidelidad, ¿no? Sí, sí, en ese sentido puede ser. Los peajes tenemos el mismo problema, son servicios públicos. Entonces responden más a una lógica a una decisión política, en el sentido de política pública, que al monopolio. Digo, ¿por qué se les cobra más a los vehículos más grandes? Y porque son más pesados y rompen más la calle. ¿Y por qué se cobran más en las horas pico que en las horas no pico? Y porque se busca desincentivar el, el movimiento de vehículos en horas pico. Entonces, en realidad la lógica por la cual se discrimina el precio responde más a una decisión de política pública, ¿sí? Eh, y no de maximización de beneficios. Los conciertos, sí, los conciertos son un buen ejemplo, ¿no? Las primeras 100 entradas, las primeras 200 entradas, te las cobran carísimas, van todos los fanáticos corriendo, las compran súper caras, y bueno, corríjanme si no es así, y después las últimas que quedan las rematan. Capaz que convencen a a alguien que no le gusta la banda de ir a verla solo porque es barato, ¿no? Los teatros también, sí, esos sí son lugares donde se pueden, bueno, pero el teatro puede ser que se pueda revender, es verdad, pero los conciertos, por ejemplo, no, ¿no? Los conciertos se busca,
están nominadas, están con DNI, más allá de que después no sé si te lo piden, pero está con DNI. Oriana con los museos sí, también puede ser. Justamente se supone que los estudiantes, los jubilados, que por lo general se los caracteriza como poblaciones de menores ingresos, sí, tienen descuentos, mientras que el resto no. Entonces se busca justamente, si sos estudiante y sos jubilado, te hago descuento. Lo mismo con los pasajes de colectivo. Si sos estudiante, te hago descuento. ¿Por qué? Porque se supone que sos una población de menores ingresos y tu función de demanda, tus preferencias van a ser diferentes. Las tarjetas de descuento podrían, sí, tipo Carrefour, la Vía que mencionaron antes, podría ser. Piensen, por ejemplo, en Fibertel o Cablevisión, y no sé si hay otras empresas que hagan lo mismo, que uno tiene que molestarse en llamar para amenazarlos que se va a ir para que les bajen el precio, ¿no? Si uno es un consumidor que está dispuesto a irse de la empresa, o sea, está dispuesto a dejar internet o a tomarse la molestia de cambiar de internet, de ver la factura, o sea, si uno es un consumidor, claro, que está dispuesto a sentarse 10 minutos, ¿no? En el teléfono. eh, para quejarse, bueno, ese es un consumidor que podría llegar a irse, entonces me conviene bajarle el precio para que se quede. A los otros consumidores que no llaman, que no miran la factura y cómo evoluciona el precio, digamos, y que probablemente, bueno, esa factura no les significa un problema, le siguen cobrando la tarifa plena. ¿Sí? Entonces, es una forma que tiene la empresa de discriminar, es una forma que tiene la empresa de discriminar precios, ¿sí? Sabe que el que está mirando la factura es porque esa factura le pesa en el presupuesto, o porque, bueno, es una persona preocupada por el presupuesto, y entonces va a llamar. El que no lo hace, exactamente, Sergio, sí, eso mismo. Entonces, esa es una estrategia de discriminación de precios, ¿sí? Y ahí se ve claramente, ahí no hay reventa, ¿no? Es la persona a nombre de la cual está el servicio y refleja, o ese acto de llamar y ponerse al teléfono 20 minutos, 10 minutos, refleja un tipo de preferencia por el servicio en cuestión, ¿sí? Muy diferente a aquel que simplemente no está mirando la factura por el motivo que sea, ¿sí? Bueno, y las aerolíneas también son, que les contaba antes, son ejemplos típicos. Por ejemplo, también las aerolíneas, más las internacionales, están ahora, en el último tiempo, uno compra un pasaje, por ejemplo, y después al tiempo, antes de viajar, le dicen, bueno, estamos haciendo una oferta, aquellos que ofrezcan más plata pueden pasarse a business, ¿no? Y entonces la gente oferta plata y aquel que oferta lo más alto, el monto más alto, lo pasan a business, por ejemplo, o le dan ciertas preferencias. Esa es una forma de cobrar, al fin y al cabo, un precio diferente, ¿sí? Bueno, por un servicio sí, con características diferentes, pero, o sea, el business ahí están cobrándole a cada uno, están viendo cuánto está dispuesto a pagar cada gente en esa es un tipo de remate que se hace. También, los vuelos son mucho más baratos cuando peor es el horario. Y eso está asociado a si uno es un turista que entró de vacaciones o un empresario que necesita llegar un empresario, o sea, si uno viaja por trabajo, empresario, trabajador, lo que sea, ¿sí? Si uno viaja por trabajo que necesita mantener ciertos horarios. Sí, bueno, el lugar donde viajas debe ser más, bueno, es una cuestión de demanda también, sí, es una cuestión de las preferencias de los individuos, totalmente. Bueno, a ver, con todos estos ejemplos, entonces vamos a dividir esta discriminación de precios en tres grandes grupos. ¿Sí? Bueno, acá teníamos algunos ejemplos.
Bueno, sí, en tres grandes grupos lo vamos a dividir. Lo primero, lo primero que estaba mostrando acá, sí, es la situación del excedente del consumidor y el excedente del productor cuando no hay discriminación de precios, ¿sí? El área naranja es el excedente, ¿sí? Este área naranja es el excedente del consumidor y este área amarilla es el excedente del productor cuando no hay discriminación de precios, ¿sí? Ahora, la primera forma de discriminación de precios es cuando la empresa le cobra a cada consumidor lo que se llama su precio de reserva, ¿sí? Le cobra a cada consumidor lo que está dispuesto a pagar. Un poco este ejemplo que yo les decía de las aerolíneas diciendo, bueno, a ver, el que haga la mejor oferta se pasa a business, ¿no? O sea, dentro de lo que, de los consumidores que compran pasajes en turista, le dicen, bueno, a ver, si usted quiere pasarse a business en su vuelo, dígame cuánto está dispuesto a pagar por pasarse a business. ¿Sí? Ese diferencial, y se lo dan al que paga más, obviamente. Ese diferencial por pasarse a business es mediante este tipo de remate, de licitación, es una forma de acceder al precio de reserva del individuo. ¿Y qué es el precio de reserva? Lo que está dispuesto a pagar el individuo por ese bien. O sea, fíjense. Esperen. Voy a borrar un poco. En este punto, ¿sí? Hay individuos que están dispuestos a pagar este precio por esta cantidad de bienes. ¿Sí? En este punto, hay individuos que están dispuestos a pagar este precio por estos bienes, ¿sí? O sea, acá hay individuos que antes no habían comprado y recién cuando el precio baja a este nivel empiezan a comprar, pero también hay individuos que habían comprado una unidad antes y que deciden comprar una segunda unidad porque el precio bajó, ¿sí? Porque dicen, bueno, la primera la pagué súper cara, pero la segunda, ahora que está más barato, entonces sí me compro una segunda. O sea, lo que llamamos la disposición a pagar de los individuos, ¿sí? Está dado por, bueno, cuánto es lo máximo que están dispuestos a pagar por cierta cantidad de bienes, ¿sí? Y eso es lo que se llama precio de reserva. El precio de reserva es aquello máximo que están dispuestos a pagar los individuos por, de nuevo, distintos niveles, por el primer bien, por el segundo bien, por el tercer bien, ¿sí? Y ese precio de reserva puede variar según si es el primer bien, el segundo bien o el tercer bien. Pero de alguna forma es lo que refleja la función de demanda. Entonces, esto es una situación extrema, ¿no? Pero hay monopolistas que lo que buscan es captar ese precio de reserva de los consumidores y cobrarle a los consumidores su precio de reserva. Creo que el mejor ejemplo es este que di de las aerolíneas. También un ejemplo que uno podría pensar es, bueno, en un pequeño pueblo hay un contador, ¿no? Y es el único contador del pueblo, o sea, es un monopolista, y de repente dice, bueno, ¿cuánto cobro por mis servicios? Y bueno, al comerciante kiosquero de acá a la vuelta le voy a cobrar un valor por el servicio de asesoramiento contable, le voy a cobrar un valor. Al otro que tiene 5 chanchos le cobro otro valor, al que tiene 100 chanchos le cobro otro valor y al que tiene 1000 le cobro un valor totalmente diferente, ¿sí? O sea, ahí el contador puede estar discriminando precios según la cara de sus clientes, según el tamaño del negocio de sus clientes, de manera tal de obtener lo máximo que cada uno de ellos está dispuesto a pagar y quedarse, sí, con todo el excedente del consumidor. Pero esto es una situación sumamente extrema, ¿sí? O sea, no hay monopolista que logre apoderarse, digamos, de todo el excedente del consumidor, ¿sí? Porque cuanto más producto compras, más barato es.
No entiendo lo de Pyramid Scheme, tendría que buscarlo, no lo conozco, Ryan. Y cuanto más producto compras, más barato es, no es eh, la estafa piramidal. No, sí, sí, como le llaman, sí, el árbol. Bueno, pero no, bueno, pero ahí nos estamos metiendo como en otra, me parece. Digo, porque ahí no hay discriminación de precios, ahí lo que hay es nada, otra lógica. Eh, bueno, esperen, se me está divergiendo la conversación y no los estoy siguiendo. Pero eso no es discriminación de precios, Herbalife o esto de la pirámide, de la estafa piramidal. Amway, ¿qué es Amway? Owen. Eh, Cuanto más compras, más barato te sale. Sí, bueno, está bien, pero una cosa es que cuanto más compres, más barato te salga, pero vos estás ahí hablando de una empresa que compra al por mayor. Y acá hablamos de consumidores finales. Porque si no, la lógica, bueno, no podría decir que es otra, pero nos estamos metiendo en otro terreno si lo que hay, si eso es, si, si de lo que estás hablando vos es de compras al por mayor. ¿Sí? Em, ¿Y por qué? Alguien acá me preguntó, Malena, no entiendo por qué se apoderan del excedente del consumidor. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a borrar los puntitos que hice. Eh, Habíamos dicho que el excedente del consumidor, ¿sí? Era la parte, voy a marcarla así, era esto, ¿no? Esto era el excedente del consumidor, esto era el excedente del productor. Ahora, en vez de cobrar un solo precio, ¿sí? Lo que va a hacer la empresa es decir, mira, el contador, pongámoslo en términos del pobre contador, el contador va a decir, bueno, fulanito tiene un establecimiento muy grande, es una persona que se la pasa hablando de cuánta plata tiene, entonces me parece que va a estar dispuesto a pagarme este precio por mis servicios, ¿sí? Y entonces le voy a cobrar este precio. El otro fulanito, bueno, tiene un establecimiento parecido al anterior, pero no es un poco más sobrio, qué sé yo, entonces le voy a cobrar este precio, porque yo sé que está dispuesto a pagarme esto. ¿Sí? O sea, va cobrándole a cada sujeto lo que está dispuesto a pagar. ¿Sí? En el infinito, o sea, si hiciera esto para todo, o sea, considerando que es el único contador y por lo tanto es el único que oferta, que le brinda servicios a esta demanda, ¿sí? En el infinito a cada demanda, a cada sujeto que demanda, perdón, le estaría cobrando su precio de reserva. Incluso habría algunos sujetos que a este precio monopólico no accederían a sus servicios y sin embargo él dice, no te preocupes, Menganito, vos solo tenés 5 chanchos, yo a vos te voy a cobrar más barato, te voy a cobrar este precio, ¿sí? Y a la señora de la vuelta que necesita asesoramiento contable para tramitar la jubilación, no sé, le va a cobrar este precio porque sabe que, bueno, no puede pagar mucho más, entonces le cobra este precio. Entonces de repente no solo cobró el precio de reserva de los sujetos que más estaban dispuestos a pagar por sus servicios, apoderándose o, digamos, accediendo a toda esta área que es el excedente del consumidor, sino que también le ofrece, o sea, ofrece a un precio más barato que la situación de monopolio, ¿sí? A otros consumidores que de otra forma no hubieran accedido a sus servicios, ¿sí? Se le ofrece a precios más baratos que ellos sí están dispuestos a pagar y también entonces se apodera de esta parte de los beneficios, ¿sí? De los beneficios sociales. Bueno, no sé si mal entendió, el resto acá se fue, se fue al diablo en la discusión de Herbalife. A ver, con respecto a eso,
está bien que estamos de acuerdo con que es una estafa. Pero bueno, Profe, digo, sí, una duda. sí. ¿No se Espera, supone que ¿nombre cuál es? ponele... Perdón. Bárbara. Bárbara, está bien. No veo el nombre por eso. Sí, decime. Ah, eh, tipo, ¿no se supone que ponele... ¿Por qué me conviene a mí bajar el precio? O sea, si estoy perdiendo lo que ganaría cobrándole igual a todo el mundo. No, porque no estás perdiendo, porque fíjate, a los Tipo, que, gráficamente sí estoy ganando, pero no entiendo el concepto que ganaría, ¿entendés? a ver, o sea, hay un grupo que está dispuesto a pagarte un precio más caro y si vos le cobras solo el P estrella, le estás cobrando más barato de lo que ellos estarían dispuestos a pagarte. ¿Sí? Entonces, haciendo esta discriminación, vos podés sacarles un adicional, unas monedas más. ¿Sí? Sí, Entonces, ahí eso va para tu bolsillo, digamos, para el bolsillo del monopolista. Y después tenés todo un segmento de gente que está, que demandaría este servicio o este bien si se ofreciera un precio más barato. Y que si vos le ofreces este P estrella, ellos no van a acceder a ese bien. Entonces vos decís, bueno, yo a esa gente también le voy a discriminar precio y le voy a cobrar más barato, porque total, mi costo marginal, ¿no? Sigue estando por acá abajo. O sea, no es que no va a seguir por debajo del costo marginal, o sea, va a frenar ah, acá claro. en la discriminación, ¿no? Acá va a frenar. Entonces dice, bueno, yo sigo ganando, porque acá lo que obtengo de precio sigue siendo mayor al costo marginal de producir esta unidad, ¿sí? Y acá también, el precio sigue siendo mayor al costo marginal de producir esa unidad. Entonces, hasta el punto D, que es el punto donde ahí sí se iguala precio y costo marginal y ya no habría ninguna ganancia adicional, el monopolista va a decir, bueno, si yo sigo discriminando, sigo ganando, maximizando todavía más beneficios. En realidad los beneficios son tanto monetarios como no, bueno, son monetarios, ¿sí? Los beneficios son monetarios. Acá, gráficamente, o sea, no lo vemos en términos monetarios gráficamente, lo vemos en términos de que se apropia del excedente del consumidor y de que amplía, digamos, el excedente del productor se amplía hacia el área de pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Haciendo que, o sea, se apodera también de los beneficios que están acá. Entonces, gráficamente no es que esta área es equivalente a las ganancias, ¿sí? O sea, este triángulo grandote no es que sea equivalente a las ganancias, pero sin duda si uno hiciera los cálculos, sí ganaría mucho más que simplemente cobrando P estrella, ¿sí? Listo, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Responde? Sí. Ok. Eh, bueno, Francisco, porque para simplificar el gráfico lo establecí así, podría haber hecho dos curvas, ¿sí? Podría haber hecho una curva de costo medio y una de costo marginal con pendiente decreciente o no, porque acá no hablamos de monopolio natural. Eh, pero bueno, elegí hacerla así para tener menos curvas en el gráfico, nada más. ¿Ok? Ahora sí es un punto clave esto que preguntaba, que justamente le estaba respondiendo a Bárbara, que la discriminación de precios termina en el punto D, ¿sí? O sea, la discriminación de precios perfecta, que es la primera, la discriminación de precios de primer grado, ¿sí? Termina en el punto D, donde el precio es igual al costo marginal. Porque si siguiera ofertando su bien a precios más bajos, ¿sí? Ya claramente entraría en una zona de pérdida. Entraría en una zona donde producir esta unidad lleva a que el costo marginal sea mayor al precio, ¿sí? Y ahí estaría perdiendo. ¿Se ve? Bueno, no me voy a meter en la discusión de Herbalife. Un segundo tipo de discriminación de precios, le llamamos de segundo grado, como verán los nombres son muy, muy creativos,
Y es una situación donde lo que ocurre es que el precio cambia con la cantidad adquirida, ¿sí? O sea, la discriminación de precios se da cuando uno compra al por mayor, por ejemplo, el precio por unidad es menor. Entonces, va a haber gente a la que se le va a cobrar un precio P estrella porque compra, por ejemplo, porque compra, no sé, unitariamente, ¿sí? Un producto a la vez. Y va a haber gente que va a comprar más de un producto a la vez, no sé, depende cómo sea el criterio de la empresa, ¿no? Y se le va a cobrar un P doble estrella, un precio más bajo por esa unidad. Entonces, el excedente del consumidor, que acá me falló el color, ¿no? Evidentemente, va a estar dado por este área, ¿sí? Que era la original, pero bueno, ahora se va a mantener el área original, pero también se va a agregar, fíjense, este área. ¿Sí? Porque va a haber gente que va por estas unidades adicionales que compró en cantidad, ¿sí? Solo por estas unidades adicionales que compró en bulto, ¿sí? Va a acceder a un precio P estrella. ¿Sí? El excedente del productor, por otra parte, va a estar dado, como antes, por este rectángulo, ¿sí? Pero también por este rectángulo barra cuadrado. Entonces, en esta situación donde se discrimina precios por cantidades, de nuevo, o sea, la situación de monopolio original era que se vendía Q estrella al precio P estrella, ¿sí? Fíjense, ingreso marginal igual a costo marginal, entonces se vendía Q estrella a un precio P estrella. Con la discriminación de precios, ¿sí? Que permite que más gente acceda al bien porque se le permite, bueno, si compras en cantidad te lo cobro más barato, ¿no? Entonces ese cobrar más barato de alguna forma permite que otras personas que antes no estaban dispuestas a pagar este precio, ahora a este precio P doble estrella sí estén dispuestas a comprar el bien, ¿sí? Entonces hay un segmento adicional de la demanda, ya sea personas o cantidad de bienes consumidos, ¿sí? Hay un segmento adicional de la demanda que está dispuesto a comprar ahora y que entonces se amplía el excedente del consumidor, ¿sí? Por este triángulo de acá. Pero obviamente esto también beneficia al productor, porque el productor ya tenía este excedente, este rectángulo que estoy acá mamarracheando, ¿sí? Pero ahora, cobrando P doble estrella, también accede a este cuadrado. El excedente del productor también está dado por este cuadrado, ¿sí? ¿Se ve esto? La pregunta de Male, me quedé mirando la pregunta de Male, donde el costo marginal es igual al costo medio, que... Ah, ok, ok. Sí, sí, porque ojo que acá costo medio y costo marginal es igual, es esta línea azul y es igual todo a lo largo. Bueno, Francisco, ¿el triángulo que quedó libre también sería excedente del consumidor? No, porque el precio que cobra, el segundo precio que cobra es este P doble estrella. Si el monopolista siguiera discriminando precios y algunas personas que compran mucha cantidad le cobraron un tercer precio, o sea, discriminara con un tercer precio que fuera equivalente al costo marginal, ahí sí este triángulo también sería excedente del consumidor, ¿sí? Pero tendría que haber un tercer precio en la discriminación.
Ah, sí, Malena, sí, claro, a partir de ese punto, no, a partir del punto donde empieza a perder, a partir del punto D, donde costo medio o costo marginal en realidad es igual a la demanda, o sea, si baja, si lo que demanda, perdón, si el precio que cobra está en este nivel, ¿sí? Por debajo del costo marginal, ahí empieza a perder, ¿sí? Eso respondiendo a lo que me preguntaba de Malena acá. Ok, y Francisco, ¿quedó claro? Sí, bien. Tercera discriminación de precios y última. Bueno, en esta situación lo que ocurre es que se discrimina el precio que se cobra a los consumidores según la elasticidad de su curva, ¿sí? O sea, acá lo que ocurre es que el monopolista puede diferenciar a los consumidores según sus preferencias, ¿sí? Piensen en esto de los jubilados viajando, haciendo turismo, que también, digo, más allá de la aerolínea, también muchas veces se da en los hoteles, ¿no? Fuera de las épocas de vacaciones clásicas de los niños que están en clase, o sea, fuera de esos años, fuera de esas vacaciones, fuera de esos periodos, perdón. Generalmente el hospedaje en hoteles, en los lugares turísticos es más barato para jubilados, y se arman tours para que los jubilados viajen, que son más baratos, ¿sí? Con esta idea de que, bueno, tienen flexibilidad para viajar en cualquier época del año y también, por lo menos en Argentina, generalmente tienen ingresos más bajos, entonces van a ser más reticentes a pagar caro para ir a un lugar, ¿sí? Entonces, el monopolista lo que hace es, acá sí tiene que evitar la reventa, no puede existir la reventa, y lo que hace es segmentar a los grupos según sus preferencias, ¿sí? Es como si dijera, mira, en este mercado en realidad para vender este bien en realidad no hay un mercado, hay dos mercados. El mercado de la gente tipo jubilada y el mercado de la gente que tiene chicos en el colegio y solo se puede ir de vacaciones en las fechas que marca el calendario escolar, ¿sí? Entonces, son dos grupos totalmente separados, no se pueden vender los bienes entre ellos porque generalmente están nominados, generalmente están a nombre de alguien. Entonces, son dos demandas que se pueden, que si bien pueden convivir dentro del mismo espacio geográfico, son dos demandas totalmente diferentes, dice el monopolista, ¿sí? Entonces, a una le voy a cobrar un precio. Entonces, como son dos demandas diferentes, cada una tiene su propio ingreso marginal, ¿sí? Entonces voy a maximizar dos veces. Voy a maximizar para esta demanda, ¿sí? Ofreciendo una cantidad Q estrella donde ingreso marginal es igual a costo marginal, que acá me faltó nombrar esta línea como costo marginal, ya está también, ¿sí? Y voy a cobrar este precio, y por otro lado a estos sujetos que tienen una demanda más inelástica, porque fíjense que está más acostada, ¿sí? Entonces es una demanda más inelástica, voy a cobrarles también, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, y esto me va a dar este precio, ¿sí? Bueno, ¿por qué pongo acá lo de la relación amoroso-Robinson? Porque, eh, uy, bueno, porque claramente entra a jugar, ¿sí? La elasticidad de la demanda en la definición del precio, ¿sí? Cuanto más elástica sea la demanda, mayor podrá ser el precio, y cuanto más inelástica, menor puede ser va a ser el precio que el monopolista va a cobrar, ¿sí? Entonces, acá sí, de nuevo, el excedente del consumidor sigue siendo este área.
El excedente del productor es este área. La diferencia está que ahora al discriminar no trabaja con una función de demanda agregada que junta a los dos consumidores, sino que tiene justamente para cada consumidor tiene un precio diferente y para cada consumidor tiene un excedente del productor, ¿sí? Acá, como tenemos dos gráficos, dos demandas separadas, no podemos comparar con la situación inicial, con la situación de no discriminación de precios. Tendríamos que plantear una situación en la que ambas demandas estén agregadas, ¿sí? Y bueno, eso sería un poco arbitrario. Pero probablemente si está discriminando es porque esté obteniendo mayor beneficio. ¿Sí? Bueno, estos son los tipos de discriminación de precios que existen. Ustedes van a encontrar algunos ejercicios de esto en la guía, pero les diría que no, pueden mirarlos, pero la idea no es hacer práctica de estos ejercicios, ¿sí? La idea es que se queden con los conceptos, ¿sí? Perdón, estoy así. Acá estamos. Entonces la idea es que se queden con los conceptos, sí, que puedan identificar cuando una empresa está haciendo una discriminación de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, y que puedan identificar también en la vida real cuáles son las estrategias de discriminación de precios. Y la parte práctica, no, la parte práctica queda... No la tienen que hacer, pero sí para regulación, ¿ok? Revísenla porque el jueves van a tener clase con Alfonso, pero el próximo lunes, como les decía antes, van a tener clase conmigo y ahí vamos a hacer una clase de consulta. Y como lo digo en el aula, también lo voy a decir acá, las clases de consulta las manejan ustedes, ¿sí? Si no hay ninguna duda, 7:10 me desconecto. Si hay muchas dudas, nos quedamos hasta la hora que haya que quedarse, ¿sí? Bueno, más o menos. Más de las 10 no. Pero, o sea, la clase de consultas va a ser en función de lo que ustedes hayan estudiado, de lo que ustedes hayan leído y de las dudas que hayan surgido, tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? Sobre la segunda parte del curso. Si hay alguna duda de la primera parte, no tengo problema en responderla, pero la idea es centrarse en los temas de la segunda parte del curso, ¿ok? No tanto en lo anterior. Y todo lo que es fuente de poder de monopolio, bueno, lo podemos ver brevemente en la clase del lunes, pero yo les diría que igual esto no tiene matemática, es más conceptual. Que lo trabajen ustedes, ¿sí? Bueno, esto de Nash capaz que complica más de lo que... porque viene a colación de teoría de los juegos, así que no lo tengan en cuenta. Mírenlo ustedes, lo que es fuentes de poder de monopolio, ¿sí? Que es más conceptual, no es complicado, un poco ya lo estuvimos hablando. Esta idea del poder de monopolio son esas situaciones intermedias, digamos, que no son ni competencia perfecta ni monopolio exclusivo, sino que hay más de una empresa y esas empresas tienen cierta capacidad de incidir en el precio. ¿A qué se debe esa capacidad de incidir en el precio? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo incide eso en el mercado? Bueno, lo tienen en Pindic, léanlo, ¿sí? Y lo vemos en todo caso un poco el lunes que viene, pero insisto, nos vamos a centrar en las dudas que ustedes tengan, ¿ok?